En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, celebremos juntos esta Santa Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos invita a que debemos ofrecerle al Señor y que no, porque Él es el que se ha ofrecido plenamente en ese banquete para transformarnos, para redimirnos. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor por las veces que no hemos hecho caso a su llamada. El Señor nos llama continuamente para un encuentro personal con Él. Pidamos perdón por las veces en que Él nos llama y le hemos dicho no, porque nos interesan más nuestras cosas, nuestros bienes, nuestros proyectos, que el proyecto de salvación del Señor. Decimos como el publicano en el templo, con mucho arrepentimiento: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, estemos atentos a la proclamación de la palabra de Dios. Del libro de los jueces. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galaad de Manasés, pasó por Mizpá de Galaad y allí marchó contra los amonitas. Jefté hizo una promesa al Señor diciendo: si me entregas a los amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los amonitas y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minix, donde hay 20 ciudades, hasta Abel-Keramín, y les tomó sus 20 ciudades. La derrota de los amonitas fue grandísima, y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, lo salió a recibir su hija, bailando al son de la pandereta. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó: ¡ay, hija mía, qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme. Ella le dijo: Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre los enemigos. Después le dijo a su padre: concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante 2 meses
para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él le respondió, vete, y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los 2 meses volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No existe holocausto por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, les anuncio la buena noticia según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue al campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la presencia del Santo y Divino Espíritu de Dios sobre nuestras vidas.
para que Él nos asista en su palabra, nos dé la gracia de amarla y practicarla. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos según ese tu Santo Espíritu saborear las cosas rectas y gozar para siempre sus divinas inspiraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, apreciados hermanos. Celebramos esta Santa Eucaristía, pidiendo al Señor que nos dé la gracia de diferenciar lo que a Él le agrada y debemos ofrecerle aquello que está de más, que nosotros no debemos ofrecer en ninguna circunstancia al Señor. Hay cosas en que nosotros debemos ofrecerle al Señor, cosas que Él mismo nos ha dejado y que no le estamos ofreciendo. Hay algo particularmente que nosotros creyentes no estamos ofreciendo al Señor. Hay cosas en que el Señor nos pide desde su palabra que le ofrezcamos, que nosotros participemos, que juntos, como una comunidad de fe, le ofrezcamos a Él y no le estamos ofreciendo. Por otro lado, hay cosas que no le agradan al Señor y esas sí le ofrecemos, porque creemos que con eso nosotros estamos caminando tras del Señor. Creemos que con eso estamos haciendo un recorrido hacia Cristo Jesús y no, nos estamos alejando. Debemos preguntarnos qué le estamos ofreciendo nosotros al Señor. Y si esas cosas que le estamos ofreciendo, estamos llevando ante el Señor, son dignas de su aprobación, son dignas de su bendición. ¿Qué le estamos ofreciendo nosotros al Señor? ¿Estamos ofreciéndole un sacrificio digno como el de Abel, lo más agradable? ¿Estamos ofreciendo al Señor lo más agradable? ¿O lo que nosotros le ofrecemos es como lo que ofreció Caín, lo más despreciable, lo último para el Señor? ¿Qué estamos entonces nosotros ofreciendo a Dios? La primera lectura del libro de los Jueces, capítulo 11, versículo 29 al 39, nos habla de un hombre, de Jefté. Era un hombre que había sido elegido por Dios para librar al pueblo de Israel de los moabitas. Los moabitas y los amonitas eran pueblos que pretendían desterrar a Israel, pretendían acabarlo, sacarlo. El pueblo de Israel siempre tuvo enemigos. Nosotros en la fe siempre vamos a tener enemigos. ¿Cuáles son esos pueblos? ¿Cuáles son esas cosas que muchas veces nos impiden encontrarnos con el Señor? ¿Qué es eso que nos impide tener un encuentro pleno con Dios y gozar de esa paz que nos trae el Espíritu Santo? Este hombre de Dios sabía que el pueblo de Israel tenía un impedimento para encontrarse con Dios, para gozar de esa paz que trae el Señor. Y era que los amonitas y el resto de los pueblos enemigos estaban haciendo la guerra. Jefté se dio cuenta que estaban haciéndole la guerra al pueblo de Israel. ¿Quién nos hace a nosotros la guerra para encontrarnos con Dios? Muchas veces los tenemos cerca. Puede ser de la misma casa, nos hacen la guerra. Usted todo el tiempo se la pasa en la iglesia, usted todo el tiempo se las pasa en las cosas de Dios. Ya parece una monja, ya parece un cura. Usted que esto, usted que lo otro. Nos hacen la guerra para encontrarnos con el Señor.
Pero Jefté tenía una misión. El Señor lo había elegido para librar al pueblo de los enemigos. Había sido el elegido por Dios. Pero Jefté ofrece al Señor algo que Dios por ningún lado nos va a pedir. Nosotros debemos diferenciar qué es lo que nos pide el Señor y qué es lo que no nos pide. Jefté le dijo al Señor lo siguiente: si me entregas a los amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Al primero, el primer personaje que salga tras vencer a los amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté va a cometer allí un error, porque el Señor no nos pide sacrificios de personas. El Dios que nosotros seguimos es un Dios de consuelo, de misericordia, un Dios que no exige sacrificios humanos. Esa deuda ya fue saldada con Cristo Jesús en la cruz. En el patíbulo de la cruz, Jesús se entrega plenamente por nosotros. Con su vida restaura nuestra vida. Con su muerte destruye la muerte y nos abre las puertas de la salvación. Con su sacrificio y derramamiento de sangre, Él nos purifica y nos limpia de nuestros pecados. Como lo vamos a ver más adelante, Jefté le va a ofrecer al Señor un sacrificio humano. Aquel primero que salga te lo ofreceré. Y después viene el arrepentimiento porque Él sí venció. Nosotros nos tenemos que dar cuenta que el Señor siempre quiere que venzamos, que logremos nuestros objetivos, que logremos nuestras metas, más cuando ese objetivo, esas metas están en consecución de alcanzar un bien común. ¿Cuál era el bien común que estaba alcanzando Jefté? La liberación del pueblo de sus enemigos, la liberación del pueblo de Israel. Eso era querido por Dios. Jefté tenía el Espíritu Santo. Pero aquí nosotros debemos diferenciar entre lo que nos inspira el Espíritu Santo y lo que no nos inspira el Espíritu Santo de Dios. Dios jamás nos va a pedir a nosotros que le ofrezcamos la vida de otra persona. Al Señor solamente le corresponde la vida. Y Jefté le pasó como aquel hombre que cuenta la historia que hizo un pacto con el diablo. Ese hombre ya estaba cansado de ser pobre, hizo un pacto con Satanás, un pacto maléfico. Le vendió su alma al diablo y le dijo: aquel que me salga a recibir, eso te lo entregaré en sacrificio, si tú me haces sumamente rico. Pero el hombre sabía que el primero que salía a recibirle cuando él llegaba a su casa era un perro que tenía. El perro era el primero. Cuando sentía que su amo estaba llegando, ese era el primero que recorría el camino a saludarlo. Y después el hijo pequeño. Y por último, la esposa, la mujer. Pero después que hace el pacto con Satanás, no sale el perro. Después de ese pacto, no sale el perro, fue el hijo. Quiso hacer un pacto con el diablo para ofrecerle un animal que salía siempre a recibirlo, pero después del pacto no sale el perro, fue el hijo. Y cuando lo abrazó, murió. Parecido así es lo que sucede con este hombre, con Jefté. Lo único fue que él no hizo un pacto con Satanás, sino hizo un pacto con el Señor. Le hizo una promesa al Señor, una promesa que Dios no pide. Dios no pide ese tipo de sacrificios. Dios no pide, por ejemplo, lo que estaban ofreciendo allá en Afganistán,
que se maten a las personas si no aceptan la fe de Alá, si no afectan al Islam como religión. El Dios que nosotros seguimos es un Dios de misericordia. El Dios verdadero no pide que asesinemos al hermano, ni siquiera que le hagamos daño al enemigo, ni siquiera que lo odiemos en el corazón, mucho menos que le quitemos la vida. Eso no lo pide el Señor, no lo pide el Señor. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Y nos lo va a decir el Salmo 39, donde repetíamos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Miren lo que nos dice la segunda estrofa: sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Es un salmo mesiánico, se refiere a Cristo Jesús. Cristo Jesús se dio cuenta que el Padre ya no le agradaban los sacrificios del pueblo de Israel, porque eran sacrificios vacíos. El Señor espera, como nos dice el Salmo 50, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que nosotros le ofrecemos al Señor. A diferencia de la promesa de Jefté, nosotros tenemos que ver lo que el Señor le pidió a Abraham. El Señor le pidió a Abraham un sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio? Que ofreciera a su único hijo, a Isaac. Pero cuando Abraham se dispuso a degollar a su hijo, la voz del Señor le habló. Le dijo: no descargues tu mano contra tu hijo. Yo solamente quería ponerte a prueba. ¿Cuál es la diferencia? Que allá lo pide el Señor para poner a prueba. Y aquí en el libro de los Jueces 11, 29 al 39, que nos habla de Jefté. Es Jefté el que ofrece eso al Señor, pero Dios no le agrada. ¿Y qué le correspondió a Jefté? Entregarle a su hija. Entregarle. Queridos hermanos, el Señor no nos pide sacrificios de personas. Veamos qué es lo que sí nos pide el Señor. En este segundo punto vamos a reflexionar lo que sí nos pide el Señor y que muchas veces nosotros no le ofrecemos. Nos va a decir el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14, que Jesús estaba hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Estaba hablando a aquellos que conocían la ley, aquellos que creen conocerlo todo de parte de Dios. Hoy el Señor está hablando a esos sabelotodos, a esos que creen saber de la palabra mucho, que se la pasa con una Biblia debajo del brazo, todo el tiempo con esa Biblia, que nosotros lo vemos y bien vestido, y Dios te bendiga, hermano, y Dios te alaba, y el Señor te ama, y Dios te acompaña, y Dios te da la gloria, y Dios te bendice, y aleluya, y grita y salta: venga, hermano, entréguese al Señor, venga, venga, venga. Está hablando a aquellos que creen saber la palabra de Dios, no está hablando a los discípulos, está hablando a los conocedores de la palabra. Cuando nosotros creemos saber mucho de la palabra, que no somos humildes, nos volvemos orgullosos, porque creemos que esa ciencia viene de nosotros. No, esa ciencia viene de Dios. Es Dios el que nos da su espíritu para anunciar verdaderamente su palabra. ¿Y qué está anunciando el Señor? Aquellos que se lo creen sábelo todo, aquellos que se creen que saben más que los demás y engañan, pero no siguen la voluntad de Dios. Les va a decir: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. El tema aquí es la del reino de los cielos. El Señor está hablando del reino de los cielos. Y es semejante a que a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Se está hablando en este texto de la Eucaristía. El Rey Dios prepara un banquete de bodas, las bodas del Cordero, de la cual nos habla Apocalipsis, esas bodas del Cordero de Dios que ha sido preparada por el Rey para su Hijo, donde el Hijo se casa
con la esposa que es la iglesia, como nos dice Efesios capítulo 5. La iglesia que es la esposa, que es inmaculada, que es amada por el Hijo, así como el marido debe amar a su mujer y respetarla y entregarse por ella. Luego, dice el texto del Evangelio, mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Cuando corresponde a Eucaristía, no, eso no. Como aquella viejita, la viejita que no podía caminar, que decía todo el tiempo que estaba enferma y tenía una nietica, y la viejita escuchaba de lejos un sonido de campanas, y le preguntaba a la nietica: mija, ¿qué suena? Para misa las campanas. Ay, no, yo estoy enferma, yo no puedo. Y después los fines de semana volví a escuchar sonidos por allá, pero de esos que retumban, bum, 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 bum. Y le preguntaba a la nietica: mija, ¿qué está sonando? Fiesta del pueblo, abuelita. Búsqueme los zapaticos, me voy a la fiesta. Así muchas veces somos nosotros, sinvergüenzas, que cuando es el domingo para celebrar el día del Señor y no vamos, no, estoy enfermo, no quiero ir, no me dan ganas, decimos que no, pero cuando corresponde la fiesta, aunque es a la medianoche, ay sí, no, yo voy a los 15 años, al cumpleaños de la fiesta del pueblo, ahí sí tengo que ir, ahí sí no, me da pereza, ahí sí no digo, no, está lloviendo, ahí sí no digo, no tengo tiempo, tengo otras ocupaciones, tengo que hacer un trabajo para la universidad, tengo que atender a los niños, no, nada de eso, ahí sí nos vamos, sinvergüenzas, somos unos sinvergüenzas, cuando el Señor nos llama, que somos los invitados, no vamos. ¿Y por qué no vamos? Mire lo que nos dice la palabra, envió de nuevo a otros criados que les dijeran, ¿a quién? A los invitados. Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo. En la Eucaristía todo está listo, todo está preparado para nosotros llenarnos de esas bendiciones de Dios, para llenarnos con los manjares exquisitos celestiales que nadie nos los puede dar. El Señor envía nuevamente a aquellos que comunican la palabra, a aquellos que anuncian el mensaje, a aquellos que misionan, a aquellos que se gastan y que se desgastan por el reino de los cielos. El Señor envía nuevamente a sus criados, a sus servidores. Y miren lo que dicen. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue al campo. Estamos en una parroquia de campo. El domingo muchos se van al campo. Dicen conocer y hablar de Dios. Dicen que aman al Señor, dicen que van camino a la santidad, pero no celebran el domingo. El domingo, ay no, allá no hay gente en la finca, tengo que irme para la finca. ¿Se acuerda el domingo de sacar el ganado para venderlo? ¿Se acuerdan el domingo de meter obreros? ¿Se acuerdan el domingo de sembrar pasto? ¿Se acuerdan el domingo de arreglar cerca? ¿Se acuerdan el domingo de cocinar para los obreros? ¿Se acuerdan el domingo de lavar la ropa de los hijos de los obreros y de todos? Pero no se acuerdan de celebrar las bodas del Cordero, donde el Señor nos prepara la mesa para nosotros, donde el Señor nos prepara la mesa para alcanzar el reino de Dios. Y ya nos vamos a dar cuenta que sí está hablando de la Eucaristía. Sigue diciendo el Señor, otros se fueron a su negocio. Voy a abrir el negocio hoy, a ver qué cae. Hoy domingo no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para la Eucaristía, no hay tiempo para descansar tampoco, no hay tiempo para nada. Otros se fueron a su negocio. ¿Y los otros qué hicieron? Y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Ahí está la figura de los protestantes, los evangélicos que creen conocer mucho la palabra y no conocen nada. Y dicen, ustedes católicos y que celebrando la Eucaristía, y allí no está Cristo, no saben lo que se pierden. ¿Y por qué si se refiere a la Eucaristía? ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando del reino de los cielos.
Un banquete de bodas pone como parábola, como referencia para hablar del reino de los cielos. El tema es el reino de los cielos, que se parece a un banquete de bodas. ¿Por qué decimos que ese banquete de bodas es la Eucaristía? Evangelio según San Juan, capítulo 6. Jesús le dijo: aquel que coma mi cuerpo y beba mi sangre, ese tiene vida eterna. ¿Dónde tenemos la vida eterna? En el reino de los cielos. Entonces, si está hablando de la Eucaristía, ese banquete de bodas preparado para ti y para mí, es para alcanzar el reino de los cielos, es la Eucaristía. Nosotros colocamos muchos inconvenientes para celebrar la Eucaristía. El domingo en que nosotros debemos asistir al templo, debemos asistir a la capilla, a la iglesia para celebrar la Eucaristía, ponemos muchísimos inconvenientes. Ahí está, unos se van al campo, sus quehaceres, a sus negocios, sus empresas, y otros insultan a los evangelizadores. Ay, no, ya estoy cansado de eso. Nosotros debemos celebrar la Eucaristía. Diariamente a través de las redes sociales se celebra la Eucaristía. Usted tiene que ofrecer la Eucaristía. Ofrézcala. Por las redes sociales se hace una misa real. Allí no se hace una obra de teatro. Menos el Padre Francisco no hace una obra de teatro, hace una misa real. Hay que ofrecer la Eucaristía, encomendarla, de pedir por los enfermos, pedir por los difuntos, pedir por la paz. Eso nos dice el apóstol San Pablo. Recomiendo que se hagan oraciones y súplicas por medio del banquete, por medio de ese sacrificio que nos entrega Jesús. Que eso sí nosotros debemos ofrecer al Padre, no como Gesté, que ofreció a una persona, el primero que salga a recibirme después de vencer a los enemigos de Israel, ese te lo entregaré en sacrificio. Eso no nos pide el Señor, pero la Eucaristía, ese sacrificio de Cristo Jesús, ese sacrificio incruento que nosotros ofrecemos en el altar, ustedes y yo, porque no solamente el sacerdote celebra la Eucaristía, el pueblo junto con el sacerdote, junto con el ministro, todos celebramos la Eucaristía. Nosotros debemos ofrecer esa Santa Misa, y es la oración perfecta, porque toda la iglesia se une en todo el mundo y entrega esa súplica en la oración colecta al Padre en Jesucristo, por Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Nosotros debemos celebrar, queridos hermanos, la Santa Eucaristía. Ese es el sacrificio que agrada al Señor. Y se cumple la palabra de Dios cuando nos dice el Señor al final: muchos son los llamados y pocos los elegidos. El Señor llama a todos para celebrar la Eucaristía, pero muy pocos atienden al llamado que nos hace nuestro Padre a través de la Santa Iglesia. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino encomendamos nuestras súplicas, nuestras peticiones, todo lo que somos y todo cuanto tenemos. Señor, te ofreceré el trabajo de mi mano y las ganas de crecer en un mundo sin engaño y las veces
Ora, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios del amor. Todo tiene tu huella, Señor. Eres el Dios del amor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre de la Iglesia, San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hijo de Dios pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de tu pueblo, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado sobre los hombres, danos paz a tu pueblo, Señor, da la paz, danos paz a tu pueblo, Señor, da la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo, el Hijo de Dios, que se ha entregado en las bodas del Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Joven se acercó a Jesús que sonreía, el joven que quería ser mejor. Quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer, Señor, que eres la verdad. Dime por favor, si quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre bien conmigo. Yo te ofrezco mucho más. Si quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre bien conmigo. Yo te ofrezco mucho más. Jesús te contempló, era alegre su mirada, urgente la llamada y le habló. Pero el joven se marchó sin decir apenas nada. Como el joven era rico, triste se marchó
redención. Oremos, unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Saludemos a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, en la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. En la montaña